Buenas tardes, queridos hermanos, el Señor les bendiga. Bienvenidos un día más a este tiempo de preguntas y respuestas, donde con la ayuda del Señor intentaremos responder a todas las preguntas que ustedes cada día nos hacen llegar a través de nuestros correos. Y nosotros, por supuesto, oramos al Señor y le pedimos que Él nos dé sabiduría y que nos ilumine su Espíritu Santo y que, por supuesto, a la luz de las Sagradas Escrituras, siempre podamos ser de bendición y podamos ayudar a muchas personas que se plantean muchas dudas cuando leen la palabra de Dios, porque por lo visto, según ustedes nos dicen, hay cosas que leen pero que no terminan de entenderlas. Nosotros dependemos totalmente del Señor. Espero que en esta tarde las respuestas a las preguntas que yo les voy a dar pues les ayuden y por supuesto dependemos siempre del Señor. Sin Él estamos totalmente perdidos. Así que les invito a orar juntos al Señor, a pedir su bendición y que en esta tarde todo lo que aprendamos sea de bendición y de aliento y de fortaleza y de ánimo para nuestra vida. Oramos, ¿sí? Padre Celestial, te damos muchas gracias por este privilegio tan maravilloso que nos das cada día a la luz de tu palabra. Señor, clamamos a ti para que nos des luz y tu Espíritu Santo nos guíe y nos dé sabiduría para dar respuesta a tantas y a tantas preguntas que tus hijos hacen cada día. Señor, dependemos de ti y pedimos que en esta tarde tu nombre sea glorificado y que todo lo que aquí se hable y se comparta sea de bendición y de provecho para la edificación del cuerpo de Cristo. Te damos gracias por esta nueva oportunidad de estar conectados con nuestros hermanos. Bendice este tiempo y úsalo para tu gloria y tu honra, en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Y amén. Bueno, queridos hermanos, hay, por supuesto, cada día un montón de preguntas que nos hacen llegar ustedes a través de nuestros correos. Y la primera pregunta que vamos a responder en esta tarde es muy, pero que muy interesante. Créanme que cuando comencé a indagar, cuando comencé a buscar en las páginas de la Palabra de Dios, pues al principio parece que hay contradicción entre lo que dice en un pasaje de la Biblia y lo que cuenta del mismo personaje otro pasaje de la Biblia. Pero como hemos dicho en multitud de ocasiones, en la Biblia no hay contradicciones. Puede ser que a priori no entendamos bien lo que quiere decir la palabra, pero orando, indagando y estudiando, el Señor siempre nos dará una respuesta y una salida. Y la primera pregunta tiene que ver con Mical. ¿Se acuerdan que Mical era la esposa del rey David, la hija del rey Saúl? Y hay dos versículos donde aparentemente parece que existe una contradicción. El primer versículo se encuentra en 2 de Samuel capítulo 6, el versículo 23, donde literalmente dice la palabra: y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. Repito, Mical nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. 2 de Samuel capítulo 6, versículo 23. Pero en el mismo libro de 2 de Samuel, más adelante, en el capítulo 21, cuando se relata una historia muy interesante, a veces difícil de entender y de encajar, que tiene que ver con los famosos Gabaonitas, aquel pueblo que hizo un pacto con Josué, ¿se acuerdan? Bueno, pues en el capítulo 21 de 2 de Samuel, el versículo 8, dice: pero tomó el rey a dos hijos de Rispa, hija de Aja, los cuales ella había tenido de Saúl, Armoni y Mefiboset. Y a continuación dice: y a 5 hijos de Mical, hija de Saúl, los cuales había tenido de Adriel, hijo de Barzilai Meolalita. 5 hijos de Mical. Sin embargo, hemos leído en el primer texto de 2 de Samuel que Mical no tuvo hijos. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Tuvo o no tuvo hijos Mical, esposa de David, hija del rey Saúl? Vamos a ver, yo les voy a leer una explicación. Espero que la persona que haya hecho esta pregunta esté escuchando la respuesta, porque es muy interesante. No existe una contradicción, aunque aparentemente sí, entre 2 de Samuel 6:23 y 2 de Samuel 21:8. Mical, como bien saben ustedes, fue la hija menor del rey Saúl, rey de Israel. Ella se casó con David, ya que Saúl quería matar a David.
David no le quedó más remedio que escapar para salvar su vida. Durante el tiempo que David no estuvo con su esposa, con Mical, tuvo que dejarla atrás. Y cuando David regresó años después, pues resulta de que Saúl había cancelado el matrimonio y había dado a Mical como esposa a un tal Palti. Este versículo lo pueden encontrar en 1 de Samuel, capítulo 25, verso 44. No a Adriel, sino a un tal Palti. Sigo. David la reclamó, pero ya Mical y David eran personas muy diferentes para este tiempo. Y a causa de un desacuerdo serio, se distanciaron, se dejaron para siempre. Es en este contexto, de este conflicto, digamos, matrimonial entre Mical y David, que la Biblia revela que ella no tuvo hijos hasta el día de su muerte. Entonces, si Mical no tuvo hijos, ¿por qué dice que mataron, que ahorcaron por una venganza de los gabonitas a 5 hijos de Mical? Bien, antes de pensar que hay contradicción o antes de pensar que el autor de Segunda de Samuel se hizo un lío y no supo responder o no supo poner los datos correctos, tenemos que considerar lo siguiente. La hermana de Mical se llamaba Merab, que esa fue la que se casó con Adriel. La cita se la voy a dar. 1 de Samuel 18, 19. Es decir, Mical tenía una hermana llamada Merab que se casó con un tal Adriel. Y fueron los hijos de Adriel, que según 2 de Samuel 21:8, le pertenecían a Mical. Dice que los había tenido con Adriel, lo cual no es cierto. Ahora bien, la palabra hebrea que se traduce había tenido puede que signifique que Mical realmente engendró a los hijos, pero también ocurre que lo más probable es que su hermana Merab muriera y que Mical, siendo una mujer con recursos, pues adoptara a los hijos de su hermana, ¿verdad? Es como cuando José sueña que su madre va a venir a Egipto y se va a postrar, cosa que no ocurrió, pero era la persona que adoptaba a los hijos a la que se consideraba madre. Por lo tanto, Mical no tuvo hijos, pero se consideran a los hijos de su hermana, que los tuvo con un tal Adriel, como si fueran sus propios hijos. Esa es una respuesta a la pregunta de esta persona. Otra posibilidad es que un copista del Antiguo Testamento cometiera un pequeño error y en vez de poner Mical, pusiera Merab, o en vez de poner Merab, pusiera Mical. Esto no nos tiene que sorprender porque hay manuscritos, ¿saben? Hay manuscritos donde en vez de el nombre Mical, en 2 de Samuel 21:8 aparece el nombre de su hermana, Merab. Entonces, Mical no tuvo hijos, la que tuvo los hijos fue su hermana, pero lo más probable es que primero, o su hermana muriera y ella adoptara los hijos de su hermana, o que fue un error del copista, puesto que hay algunos manuscritos donde aparece la palabra Merab o el nombre Merab y no el nombre de Mical. Sea como sea, lo que sí quiero dejar bien claro es que en la palabra de Dios no existen contradicciones. Lo que no entendemos en un pasaje, lo podemos entender en otro, porque la Biblia es un gran puzzle, un gran rompecabezas, y podemos indagar a lo largo y ancho de la Escritura, de la palabra de Dios, las respuestas a nuestras preguntas. Espero que haya quedado claro la respuesta a la pregunta de esta persona y que quede claro que Mical nunca tuvo hijos, aunque se pensaba que eran hijos de Mical con Adriel. ¿Cómo sabemos que no eran hijos de Mical? Porque Mical nunca se casó con Adriel. Adriel era el nombre de su cuñado. Su marido fue David y después fue Palti, pero nunca fue Adriel. ¿De acuerdo? Bueno, otra persona, pasando a otra pregunta, pregunta acerca de cuál es la posición, cuál es la postura de los judíos hacia Jesús, hacia Cristo, y qué parte de judaísmo había en la persona de Cristo. Bueno, vamos a ir por partes. En primer lugar, decirles que cuando hablamos de judíos, estamos tratando de meter en el paquete a todos los judíos y hacemos una equivocación, cometemos un gran error.
¿Por qué? Porque no todos los judíos tienen la misma postura hacia la figura, hacia la persona del Señor Jesucristo. Hay miles de judíos, os lo puedo asegurar, que creen que el Señor Jesucristo fue el Mashiach, el verdadero Mesías. Y hay muchísimas congregaciones en Israel, en todo el país, que aceptan que el Señor Jesucristo fue el Mesías. Hay otros judíos que no creen para nada que Jesús fuera el Mesías. Ahora, la postura, digamos, de los ortodoxos, de los judíos, digamos, radicales, de los profesionales de la religión, los herederos de los escribas y fariseos y saduceos, pues lógicamente ellos creen que Jesús no era el Mesías. Y lo que dice del Señor Jesucristo, el Talmud, es terrible. Realmente son palabras muy fuertes. Ellos no creen que el Señor Jesucristo cumplió, digamos, los requisitos para ser considerado el Mesías que esperaba el pueblo de Israel. Por lo tanto, el pueblo de Israel sigue esperando que venga el Mesías por primera vez, mientras que nosotros consideramos que cuando venga el Mesías, el Señor Jesucristo, vendrá por segunda vez, como dice la palabra de Dios que tenía que ser. Primeramente vendría, según Isaías capítulo 53, que no es un capítulo que habla de los sufrimientos del pueblo de Israel, sino de los sufrimientos del Mesías, cosa que durante siglos Israel creyó, hasta que algunos rabinos, uno de ellos, Rashi, cambió la interpretación de Isaías 53 y dijo que no era el Mesías, sino era el pueblo de Israel en sus múltiples sufrimientos. Pero lo que está bien claro es que la Escritura profetizaba que el Mesías vendría y sería muerto, que moriría, y entonces después volvería a reinar como rey triunfante y glorioso. Esto lamentablemente no lo entendió el pueblo de Israel, la generación de la época del Señor Jesucristo en su momento, salvo aquellos que lógicamente se convirtieron en sus discípulos y en sus más fieles seguidores. Por lo tanto, la postura de la religión, de la parte religiosa del judaísmo, es que Jesús fue un impostor. Una persona que no cumplía con el rol, con los requisitos, según desde el punto de vista de ellos, para ser el Mesías. Ahora, en cuanto a el judaísmo en la vida de Jesús, pues hombre, vamos a ver, la madre y el padre de Jesús eran judíos. Sus antepasados eran 100% judíos. Él estaba entroncado directamente con la tribu de Judá. Jesús fue circuncidado a los 8 días, como todo judío. Jesús practicaba las fiestas judías como buen judío, como tenía y tiene que ser. Jesús hizo seguramente la famosa fiesta del Bar Mitzvah, cuando se pasa de niño a varón, a la edad de 12, 13 años. El Señor Jesucristo fue judío 100% desde su nacimiento hasta prácticamente su muerte. Sus expresiones, su mensaje, su estilo de vida era puramente el de un judío. Tú no ves a un Jesús católico, tú no ves a un Jesús, a un Mesías evangélico. Tú ves a un Jesús totalmente identificado e integrado en la cultura de su época. Jesús como judío, que nació en Israel, vivió en Israel, murió en Israel, etcétera, etcétera, era 100% judío. ¿De acuerdo? Claro, para algunas personas esto les puede chocar, pero Jesús no fue bautizado cuando era un niño pequeño, porque sus padres no eran católicos. José y María no eran católicos. José y María eran judíos y practicaban los ritos de la purificación y celebraban Pesaj y Shavuot y celebraban todos los rituales y todas las normas de acuerdo a la Torá, porque eran 100% judíos. No les quepa a ustedes, vamos, pero la menor duda. Y cuando el Señor Jesucristo venga, vendrá a reinar desde la capital de Israel, que es Jerusalén. No viene a Manhattan, no viene a Nueva York, no viene a Madrid, sino viene a Israel a poner sus pies sobre el Monte de los Olivos, que está en Israel, y por eso descartar a Israel de todo el panorama profético de Dios, tanto en su primera como en su segunda venida, es un auténtico disparate. La iglesia no desplazó ni anuló al pueblo de Israel, sino más bien todo lo contrario. El pueblo de Israel tiene, o Dios tiene unos pactos con el pueblo de Israel. El trato del pueblo de Israel con Dios o de Dios con el pueblo de Israel es un trato, digamos, vamos a decir, diferente o preferencial, pero la iglesia en ningún momento ha anulado al pueblo de Israel. Es más, la iglesia tiene mucho que aprender del pueblo de Israel y, lógicamente, el pueblo de Israel tiene mucho también que aprender de sus hermanos los gentiles, los goyim.
porque al fin y al cabo todos somos parte de un mismo pueblo. El Señor no le va a pedir el pasaporte a nadie cuando llegue a su presencia, sino que todos tendremos que pasar por la misma experiencia de la conversión, de la entrega a Jesucristo, sea judío, sea gentil o seas de la nacionalidad que seas. Pablo dice que los judíos tienen muchas ventajas, ¿verdad? Lógicamente, en las escuelas judías se estudia la Biblia, se estudia la Torá, se estudia la palabra de Dios. Personajes como Moisés, David, Abraham, Salomón, etcétera, etcétera, para todos los judíos son personajes tremendamente conocidos. Al fin y al cabo forman parte de su historia nacional. Y hay muchas ventajas, pero eso no significa de que no necesiten convertirse ni aceptar al Señor Jesucristo, al Mesías, Yeshua HaMashiach, como su Salvador y sobre todas las cosas, pedir perdón por sus pecados que también los tienen como todos los seres humanos sobre la faz de la tierra. ¿De acuerdo? Por otra parte, alguien pregunta, ¿por qué David, cuando se entera de que uno de sus hijos viola a una de sus hijas, estoy hablando acerca del personaje Amón y Tamar, ¿por qué no hace nada? ¿Por qué no le castiga? Bueno, alguien dijo en cierta ocasión, yo no sé si ustedes estarán de acuerdo con esta declaración, pero alguien dijo que David ganó prácticamente todas las batallas fuera de su casa. Fuera del hogar, David era invencible, pero dentro de su casa, David cometió las peores equivocaciones de su vida. Fue un gran guerrero, fue un tremendo rey, pero como padre, pues tal vez le faltó esa autoridad. Por otra parte, hay un detalle que es muy importante a tener en cuenta. La cantidad de mujeres que tuvo David. El lío de mujeres, de hijos, de personas que tenía que haber en ese palacio tenían que ser tremendas. Entonces todo eso lamentablemente creó pues un desorden en el hogar tremendo. Que no nos ocurre nunca a nosotros esto, de que ganemos todas las batallas fuera de nuestros hogares, pero que luego nuestros hogares sean un desastre. Al contrario, eso no nos puede suceder. El botón de muestra, de orden, de santidad, tiene que estar primeramente en nuestra casa. El púlpito es algo circunstancial, el hogar es algo permanente, ¿verdad? Por lo tanto, David no era un padre perfecto, aunque fue un rey extraordinario, pero lógicamente cometió como padre, como seguramente todos los que somos padres, pues muchos errores tremendos con sus hijos, no cabe la menor duda. Por otra parte, también alguien pregunta acerca de dónde está esa referencia, y esta pregunta me pareció muy interesante. ¿Dónde está la referencia a los profetas que menciona Mateo capítulo 2, versículo 23? Permítame primeramente que les lea el versículo y les dé la respuesta, que es muy, pero que muy interesante. Saben ustedes que Mateo escribió su evangelio a judíos. Por eso él menciona muchas veces escrituras del Antiguo Testamento, porque sus destinatarios estaban muy familiarizados con las escrituras del Antiguo Testamento. Y él muchas veces emplea la frase para que se cumpliera lo dicho por el profeta, ¿verdad? Porque los destinatarios de su evangelio conocían perfectamente de qué profetas estaba hablando Mateo. Bueno, pues en Mateo, el capítulo 2, el versículo 23 dice, y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. La cita que pone es Isaías capítulo 11, versículo 1. Y la persona dice, yo no entiendo nada. ¿Cómo dice Isaías capítulo 11, versículo 1, que el Señor Jesucristo sería llamado Nazareno, es decir, de la ciudad de Nazaret? Sin embargo, Isaías 11.1 parece que no dice nada, o no dice eso. Voy a leerles Isaías 11.1, si me permiten. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. ¿Dónde se menciona ahí la palabra Nazaret o Nazareno? Entonces, no nos queda más remedio que ir al texto original, es decir, al hebreo. Porque si usted lee en Mateo capítulo 2, versículo 23, que Jesús, por los profetas, o por el profeta en este caso Isaías, profetizó de que Jesús sería llamado Nazareno, usted va a Isaías 11.1 y no encuentra ninguna referencia a Nazaret. En español, en castellano, no dice nada. Pero permítame decirles algo. La palabra vástago, repito, la palabra vástago,
que aparece en Isaías 11:1 es la palabra netzer. Y la palabra netzer es la forma femenina de la palabra Nazará. Ustedes saben que, como en todos los idiomas, está el género masculino, el género femenino, el masculino plural y el femenino plural, ¿verdad? Entonces, estudiar los verbos y muchas palabras y adjetivos en hebreo en presente es muy fácil. Entonces, cuando decimos la palabra vástago, en hebreo es la palabra netzer. La palabra netzer, ¿verdad?, hace referencia a Nazaret. Pero usted dice, pero Nazaret termina en una T. Claro, porque se ha traducido del texto griego. Y en el texto griego, Nazaret termina en T, en una letra Tav, si fuera el texto hebreo. Pero Netzer era el nombre original de la palabra Nazaret o Nazará. Y entonces, ¿qué es lo que estoy tratando de decirles? Que la palabra vástago en castellano viene de la palabra netzer, que se cree que era el nombre original de la palabra Nazaret. Cuando usted escucha esta explicación, si presta atención, usted se va a dar cuenta que la cita que pone Mateo 2:23 de Isaías 11:1 es correcta. Pero si usted no oye esta explicación, usted no va a entender nada, porque usted no va a encontrar la palabra Nazaret por ninguna parte. Pero está escondida en el texto hebreo, en la palabra vástago, que viene de la palabra netzer, que es la forma femenina. Y entonces sí encaja perfectamente Isaías 11:1 con Mateo 2:23. Espero que la persona que hizo esta interesante pregunta pueda escuchar la respuesta, porque a mí personalmente me ha ayudado mucho descubrir esto, porque así nos damos cuenta de que no ha habido una equivocación, no hay una cita equivocada, sino es la cita correcta. Lo que pasa que la palabra vástago no nos permite ver cómo se pronuncia en hebreo, que es netzer, de la cual viene Nazaret, Nazará, y entonces ahora sí encaja todo perfectamente. ¿De acuerdo? Otra pregunta. Alguien pregunta, bueno, hay mucha gente que pregunta cosas sobre escatología, y yo vengo diciendo en estos programas siempre lo mismo. Todas las preguntas que ustedes quieran o tengan sobre escatología, yo les recomiendo que vayan a todas las lecciones que hemos grabado en nuestro canal de YouTube del tema de escatología, y probablemente escuchando atentamente todas las clases usted va a poder obtener la respuesta a su pregunta. En cuanto al libro de escatología, prácticamente ya está todo listo. Como más tardar, la próxima semana, todos ustedes podrán comprar el primer libro que voy a publicar sobre el tema de escatología bíblica, y lo podrán comprar sin salir de su casa a través de Amazon. En Amazon usted podrá pedir el libro y le llegará a los pocos días, y pienso que puede ser de bendición, porque la idea fue desde el primer momento no escribir un libro de 400, de 500 páginas súper aburrido y pesado, que eso no lo va a leer nadie, sino escribir un libro en un lenguaje sencillo, directo y claro, de tal manera que usted pueda tener unas nociones básicas y elementales sobre el tema escatológico, para que a partir de ahora, hermanos, para que a partir de ahora, cuando usted lea el Apocalipsis, no le dé miedo, sino que disfrute de su lectura y usted pueda tener un conocimiento de las profecías tan necesarias, entenderlas y comprenderlas en estos tiempos. Así es que tal vez yo no soy el más indicado para decirlo, pero para la próxima semana yo les recomendaría que se hicieran con este libro, que estoy seguro que no les va a resultar nada pesada la escritura, el estudio, y de hecho ya están pidiendo este libro desde algunos seminarios y escuelas bíblicas de los Estados Unidos, porque lo quieren utilizar como manual de texto. Así que yo confío que la próxima semana ya ustedes lo puedan adquirir. De hecho, les anticipo que la próxima semana, el día viernes, vamos a retransmitir por nuestro canal de YouTube en directo un encuentro con una serie de pastores
que vamos a estar hablando acerca de escatología bíblica. Esto es un anuncio en primicia, hermanos. El próximo viernes por la tarde, ya les confirmaré exactamente la hora, vamos a tener una reunión con algunos pastores para hablar de escatología bíblica y para hacer referencia a este libro. ¿De acuerdo? La pregunta que quiero responder de una persona que insiste y insiste sobre el tema de la escatología es que si la segunda venida de Cristo se va a producir al final de la gran tribulación. Sí, hermano, sí, hermana. El Señor Jesucristo vendrá al final de la gran tribulación, cuando termine la batalla de Armagedón. Pero repito, todo esto, por favor, vayan ustedes a las clases de escatologías, que allí lo van a poder entender mucho mejor. Y además, después, cuando tengan el texto, los versículos, las imágenes en la mano, pienso yo que puede ser de mucha ayuda. ¿Por qué? Porque me da mucha pena, me da mucha tristeza cuando hay hermanos que me dicen, hermano, es que yo no leo el Apocalipsis porque no entiendo nada. Hermano, yo cuando llego al último libro o al penúltimo libro del Nuevo Testamento, que es la carta de Judas, me doy marcha atrás porque como no entiendo nada del Apocalipsis, no lo leo. Y hermano, le voy a decir una cosa, no puede seguir eso siendo así. Usted tiene que controlar, usted tiene que saber, usted tiene que tener una base para poder disfrutar del libro del Apocalipsis, porque en este momento de la historia es cuando más se tiene que hablar del Apocalipsis. Los pastores tienen que perder el miedo a hablar del Apocalipsis. Nunca se ha necesitado hablar tanto de este tema como hoy en día, porque estamos próximos, estamos a la vuelta de la esquina de los acontecimientos finales. Entonces, termino con esto. Yo creo que este libro les va a ser de mucha ayuda, de mucha bendición, y a través de Amazon lo van a poder conseguir, Dios mediante, a partir de la próxima semana. ¿De acuerdo, hermanos? Alguien hace también una pregunta interesante acerca de dos pasajes de la Biblia. Uno se encuentra en Génesis capítulo 19 y otro se encuentra en Jueces capítulo 19. Génesis 19, Jueces 19, donde una persona dice, ¿cómo es posible que se prefiriera que abusaran sexualmente de unas hijas en vez de entregarle al huésped, a la persona que habían acogido, que le habían dado cobijo en una casa? Yo sé que es muy fuerte cuando leemos esos pasajes de Génesis 19 y de Jueces capítulo 19, porque en nuestra mente no cabe que por yo tener un invitado en mi casa y por no querer entregarlo a los que quieren abusar de ellos o matarlos o torturarlos, yo les ofrezca la vida de mis hijas y no la vida del huésped. Bueno, es que hay ciertos y determinados pasajes, por no decir la mayoría, y sobre todo del Antiguo Testamento, que no se pueden interpretar con una mentalidad ni cristiana ni occidental. En aquellos tiempos, mis queridos hermanos, y en muchas culturas hasta el día de hoy, cuando te abren la casa para que seas su huésped, el huésped defendía hasta la muerte a su invitado, por encima de su propia familia. Yo sé que para nosotros esto no nos cabe en la cabeza, porque hay incluso personas que el tema de la hospitalidad no saben, porque no lo han practicado, ni les interesa practicarlo, lo cual es un honor y un privilegio el tener en un momento determinado a hermanos y sobre todo a siervos de Dios hospedados en nuestros hogares. No nos olvidemos de la hospitalidad, dice la palabra de Dios. Pero en aquellos tiempos, cuando se abría el hogar para darle no solamente cama, comida, alojamiento a un huésped, pues era algo que conllevaba el protegerlo hasta la muerte. Y si alguien quería abusar o matar al que era recibido en el hogar, el dueño del hogar, como en estos casos que hemos citado, prefería que mataran y violaran a sus propias hijas antes que entregar al enemigo a su huésped. Era una ley que se respetaba a rajatabla. Yo sé que es algo que nos choca, yo sé que es algo muy fuerte, algo que hoy en día ninguno de nosotros lo haríamos, pero hay que interpretar la Biblia según el tiempo, el lugar y el contexto cultural en el que se comentó, en el que se escribió cierto y determinado pasaje. ¿De acuerdo, hermano? Muy bien, en 2 de Corintios capítulo 8,
el versículo 18 y 19, una persona pregunta lo siguiente. Segunda de Corintios, capítulo 8, versículos 18 y 19, dice así: enviaremos juntamente con él al hermano cuya alabanza en el Evangelio se oye por todas las iglesias. Y no solo esto, sino que también fue designado por las iglesias como compañero de nuestra peregrinación para llevar este donativo. La pregunta que nos hacen es: ¿quién es este él? Bueno, yo vuelvo a repetir, y no me cansaré de decir, que a veces cuando usted lee un versículo, un texto, y no lee el contexto del pasaje donde se encuentra, usted o no lo entiende o puede sacar una conclusión totalmente equivocada. Si usted quiere saber ese el artículo determinado masculino a quién se refiere, pues tiene que leer todo el capítulo. Mire qué fácil cuando damos marcha atrás. En el versículo 14 dice: sino para que en este tiempo, con igualdad, la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad. Como está escrito, el que recogió mucho no tendrá más, y el que poco no tendrá menos. Pero gracias a Dios que puso en el corazón de Tito, escuche bien, Tito, el pastor de la iglesia en Creta, la misma solicitud por vosotros. Pues a la verdad recibió la exhortación, pero estando también muy solícito por su propia voluntad, partió para ir con vosotros. ¿Quién era el que acompañaba a estos hermanos? Bueno, si usted da marcha atrás, se da cuenta de que Tito era ese él que usted no entendía a priori de quién se trataba. Vuelvo a insistir sobre esta regla de oro de la hermenéutica bíblica. Un texto fuera del contexto forma un pretexto. Lo que tenemos que hacer y acostumbrarnos a partir de ahora es a leer todo el pasaje, los versículos anteriores y posteriores, y usted va a encontrar muchas veces las respuestas. Pero si simplemente se limita a leer un versículo y no ve lo que dice antes ni después, probablemente usted tenga problemas a la hora de interpretar ciertos y determinados textos bíblicos. ¿De acuerdo? Hay mucho más preguntas. Por ejemplo, una persona dice, ese versículo de Lucas capítulo 14, versículo 26, que dice que el que no aborrece a padre, madre, hijos, etcétera, no es digno de mí. Bueno, pues permítame que les diga algo. La palabra aborrecer, yo sé que es muy fuerte. Aborrecer es casi sinónimo de desprecio, ¿no? De odio, de repudio. Aquí lo que está diciendo, en este caso el evangelista, no solamente Lucas, sino otros, es poner a Dios en primer lugar. No dejar que el padre, que la madre, que los hijos, que los nietos, que el esposo, que el marido ocupen el lugar del Señor. Eso es el objetivo de la enseñanza. No se quede con la palabra aborrecer, sino vuelvan a leer el contexto para que se den cuenta de que lo que el Señor está tratando de enseñar y decir es, primeramente, el Señor, primeramente Dios, y después vendrá la familia, después vendrán los trabajos, después vendrán otras ocupaciones, pero lo primero tiene que ser el Señor. Entonces yo sé que la palabra aborrecer choca, es muy fuerte, pero lo importante no es que se quede con esa palabra que le choca, sino con el contexto, con la enseñanza, con lo que realmente está tratando de transmitir el Señor. Luego parece ser que el tema del pesebre y la casa y los magos de Oriente ha creado problemas o confusión en más de uno. Nosotros hemos visto muchas veces, no sé si la mayoría de ustedes, pero habéis visto que, por ejemplo, cuando llega la época de la Navidad, en el mes de diciembre, mucha gente pone lo que se llama el portal de Belén. No sé cómo lo llamarán en otros países, pero aquí en España es muy típico, en muchos lugares, incluso en ayuntamientos, en plazas, en lugares públicos, poner un gigantesco y enorme Belén. ¿Y qué se ve en ese Belén? Se ve una especie de choza donde está María con José, con el niño, una vaca detrás, una burrita por delante, ¿verdad? Una serie de animales sueltos. Después se ve a los pastores, después se ve a los camellos que traen a los magos de Oriente y ponen todo junto. Eso es un error terrible y es algo totalmente antibíblico. Eso no tiene nada que ver con la realidad.
entre el nacimiento del Señor Jesucristo, donde sí estuvieron presentes los pastores, porque fueron avisados, fueron sacudidos y fueron impelidos a ir a ese lugar donde había nacido el Señor Jesucristo. Y el lugar donde llegaron los magos de Oriente casi 2 años después del nacimiento del Señor Jesucristo, hay un abismo. Dese en cuenta que cuando Herodes se entera del nacimiento del Señor Jesucristo, él ordena que los niños menores de 2 años los maten. ¿Por qué 2 años? Si supuestamente había nacido hacía un par de minutos. Eso es lo que aparentemente parece que dice el texto, pero si usted analiza, los magos de Oriente no fueron a un pesebre, no fueron a una sucá, no fueron a una tienda de campaña, porque era la época de la fiesta de Sucot, entre los meses de septiembre y octubre, sino dice literalmente en Mateo 2:11 que entraron a una casa. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Era un pesebre o era una casa? El pesebre, el lugar donde María dio a luz, es una cosa, y la casa donde entraron los magos de Oriente es algo muy diferente. Ahora pueden entender por qué la edad de 2 años y no matar niños de 15 días o de un mes, ¿de acuerdo? No hay contradicción, sino simplemente que cuando usted lee un pasaje y lee el siguiente, parece que ha transcurrido media hora y sin embargo ha transcurrido a veces días, semanas, meses o incluso hasta años. No solamente pasa con el tema del pesebre y la casa, sino pasa también con otros muchos pasajes de la Escritura. Por ejemplo, cuando el Señor Jesucristo sale del templo y los discípulos le enseñan el edificio, el templo, estaban tan orgullosos, tan contentos con aquel sitio, y el Señor Jesucristo les dice, en la puerta del templo, en el monte Moriah, ¿veis todo esto? No quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Estando en el monte de los olivos, algunos de sus discípulos, concretamente 4, Pedro, Jacobo, Juan y Andrés, aparte le preguntan cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Es decir, los que hemos estado en Jerusalén sabemos perfectamente que entre el monte Moria, digamos aquí a un lado, y el monte de los olivos al otro lado, está el famoso torrente del Cedrón. Pero sin embargo usted, si no sabe de geografía bíblica, si no ha estado allí, si no lo ha visto con sus propios ojos, usted piensa que la pregunta y la respuesta de Cristo es en el mismo lugar, y nada que ver. Hay una distancia entre un sitio y otro. Y mientras bajaban del monte Moriah, atravesaban el monte de los olivos, o el torrente de Cedrón, y se incorporaron y se introdujeron en el monte de los olivos, pudieron pasar unos cuantos minutos. Y en ese tiempo ellos fueron pensando y fueron indagando. Igual cuando usted lee que Jesús está en Galilea y de repente lo ve en Jerusalén. Parece que es como a la vuelta de la esquina. Sin embargo, los que han viajado conmigo saben perfectamente que de Jerusalén a Galilea hay un buen trozo, ¿verdad? Por lo tanto, es importantísimo, es muy importante que nosotros también aprendamos un poquito de geografía bíblica, pero lo mejor de lo mejor es que se vengan con nosotros a Jerusalén cuando se abran las fronteras, y yo les voy a llevar personalmente a los lugares para que ustedes vean las distancias, para que ustedes vean los sitios bíblicos, y como yo digo, cuando estamos allí ustedes podrán ver con sus propios ojos la Biblia. Aquí la leemos, en Israel la vemos. Tenemos algunos viajes organizados para Israel este año. Teníamos un viaje organizado para este mes de mayo, que lo hemos tenido que suspender por las razones que todos ustedes saben. Tenemos otros viajes organizados para el mes de octubre, otros viajes organizados para el mes de noviembre. Me siguen llamando y escribiendo muchas personas cada día, y estoy plenamente tranquilo, porque si Dios lo permite, los viajes de octubre se van a poder llevar a cabo. Y los viajes de noviembre también. Y también, hermanos amados que queremos muchísimo, que viven en Tel Aviv, nuestro hermano Adolfo con toda su familia, estoy convencido de que van a poder venir en agosto a Canarias y estar con nosotros aquí. Así que oremos para que estos viajes que quedaron pendientes se puedan realizar y para que otros viajes se puedan hacer, porque me temo que vamos a tener que organizar muchos viajes a Israel, porque hay mucho interés. Y además a muchos de ustedes, por lo visto, les gustaría venir con nosotros. Y para mí sería un honor el poder llevarles a un lugar que conocemos y que amamos tanto. Y estas eran las preguntas que yo había recibido para el día de hoy. No tengo más preguntas. Hay preguntas que tienen que ver con escatología, pero
les recomiendo que vayan a las clases de escatología. Y antes de responder alguna pregunta, decirles que esos pasajes de Daniel que hablan acerca de la abominación desoladora no se cumplieron con la destrucción del templo de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. La destrucción del templo de Jerusalén es un hecho histórico. Efectivamente, Tito con sus legiones lo destruyó. Se llevaron muchas de sus riquezas a Roma. Algunos dicen que con esas riquezas pues construyeron el famoso Coliseo romano en Roma, ¿verdad? Pero la abominación desoladora, la gran tribulación, el tiempo de angustia de Jacob, etcétera, etcétera, no se cumplió en su totalidad en la época de la destrucción de Jerusalén y su templo en el año 70, sino que es algo que tendrá que ver en el futuro, dentro de no mucho tiempo, dentro de no muchos años, se lo puedo asegurar. Voy a intentar. Sí, hermanos de Estados Unidos han viajado muchas veces con nosotros. Hermanos de Estados Unidos, de Colombia, de México, de Argentina. Sí, han viajado hermanos de muchas partes del mundo con nosotros sin ningún problema. Tenemos un hermano que es nuestro hermano Juan Ramón, que es el que nos ayuda en la organización de estos viajes, y él es el que le puede responder a todas las preguntas referentes a nuestros viajes a Israel. Yo les recomiendo a todos, y sobre todo a los pastores, que como mínimo, tienen que ir una vez en su vida a Israel, porque así van a poder predicar con conocimiento de causa. Hay muchos pastores, hay muchas personas que comparten la palabra y dicen cosas que realmente no son así. Pero eso les pasa porque no han tenido interés a ir y ver con sus propios ojos la tierra de Israel. Visitar Capernaum, Galilea, el Monte de los Olivos, ver el Monte Tabor, estar en el huerto de Getsemaní, caminar por las calles de la Jerusalén antigua. Tantas y tantas cosas que van a enriquecer, traer una riqueza espiritual y un conocimiento real, in situ, acerca de Israel. Sí, de Canadá. No hay ningún problema. Cualquier hermano de cualquier país se puede poner en contacto con nosotros una vez que se abran las fronteras y organizamos un viaje sin ningún problema. Suelen ser viajes generalmente que duran una semana y en esa semana no paramos, se lo puedo asegurar. Vemos muchísimos lugares y todos los que van siempre se quedan con ganas de volver. De hecho, hoy me llamaba un hermano de Colombia que viajó con su esposa en uno de los viajes que hicimos y me decía que tiene muchísimas ganas de volver a Jerusalén, de volver a Israel. Es que todos los que van quieren volver, se lo puedo asegurar. De hecho, hay hermanos que han ido ya muchas veces y no se cansan. Yo ya no cuento cuántas veces he ido a Israel porque ya son tantas que ya ni las cuento. El correo lo va a poner nuestro hermano Juan Ramón en cualquier momento en la pantalla. Creo que ya ha salido varias veces para que se puedan poner en contacto los interesados en viajar a Israel. Pero de momento no se preocupen porque no se puede todavía viajar. ¿De acuerdo? No es muy caro. No es muy caro. Es muy barato. Es muy económico. Te lo puedo asegurar. Nosotros nos encargamos de todo. Del hospedaje, del transporte, de los aviones, absolutamente de todo. No se preocupen por eso. Bueno, hermanos, ahí está el correo. Ahí está el correo. mividanueva@mividanueva.org. Ahí lo tenéis. Nuestro hermano Juan Ramón lo está poniendo. Y con el pastor Manuel tienen el mejor guía. Esta es nuestra hermana Paula, que, bueno, me conoce perfectamente y sabe lo bien que lo pasamos cuando vamos juntos. Tuvimos una experiencia maravillosa el año pasado en el río Jordán, que bautizamos a un grupo precioso de hermanos y fue un día para mí inolvidable. Cuando allí en aquel río Jordán con mi hermano Adolfo bajamos a las aguas y bautizamos a un grupo precioso de hermanos a los cuales les mando un saludo, gente extraordinaria, la inmensa mayoría de ellos de Colombia. Y la verdad es que son gente extraordinaria que tengo muchísimas ganas de verlos. Muchísimas ganas de verlos. Quería verlos ahora en el mes de mayo, pero no se pudo. Pero si Dios quiere, pronto iremos. Y no quiero seguir hablando de Israel porque me voy a emocionar. Bueno, hermanos,
Vamos a ir terminando. Si hay alguna pregunta en directo que quieren hacerme, pues yo les responderé con sumo gusto. Y si no, nos veremos Dios mediante ya el domingo en el culto, porque mañana sábado, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Mañana descansamos, que nos viene bien, renovamos fuerzas para tener fuerzas para el domingo por la tarde en el culto, 6:30 de la tarde en YouTube en directo, hora de las Islas Canarias, y estaremos compartiendo la palabra con todos ustedes. Y a partir de la semana que viene, Dios mediante, pues ya podrán ustedes adquirir el libro y volver a escuchar los devocionales y todo eso. ¿De acuerdo, hermanos? Así es que el Señor les bendiga. Vamos a orar, vamos a despedir este tiempo y ha sido un placer nuevamente estar con todos ustedes. Oramos. Los colombianos somos muy cordiales, por supuesto, no les quepa a ustedes la menor duda. Son muy buena gente. Yo, por lo menos, todos los colombianos que he conocido son muy buena gente. Muy buena gente. Sinceramente, no tengo queja de ninguno de ellos, ni de nadie, ¿no? Pero he tratado mucho con colombianos y en estos días me han llamado colombianos de Estados Unidos y son gente realmente extraordinaria. Me llamó un hermano colombiano de 80 años desde Pensacola, Florida, pero que realmente vive en Canadá y un hombre realmente extraordinario. Además, ese acentillo colombiano no se pierde nunca. Señor, te damos muchísimas gracias por el privilegio que nos das cada día de encontrarnos aquí en este punto. Te ruego, Señor, que tú nos sigas guardando y protegiendo y que nos des, Señor, un fin de semana en paz, un fin de semana glorioso y bendecido. Sigue tratando con nuestras vidas y bendice a todos nuestros hermanos donde quiera que se encuentren, en el precioso nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén y amén. Gracias a ustedes, hermanos. Gracias de verdad, de todo corazón, por estar con nosotros cada día. Y nos vemos, Dios mediante, el domingo por la tarde en el culto, que lo vamos a retransmitir, ¿de acuerdo? Estamos en el canal Centro Evangélico Vida Nueva, Centro Evangélico Vida Nueva en YouTube, a las 6:30 de la tarde, hora de aquí, nuestra. Vean ahora la hora que es y así pueden comprobar, ¿de acuerdo? Que el Señor les bendiga. El domingo estaré compartiendo con ustedes la palabra y estaré compartiendo una conversación, parte de una conversación de datos que me daba esta tarde un pastor de Chicago con el cual tuve la oportunidad de hablar en directo, también con el hermano Antonio de Chicago, al cual le mando un saludo. Tenemos que estar preparados porque estamos en los tiempos del fin y el Señor está hablando muy claramente y la iglesia que nos vamos a encontrar, el mundo que nos vamos a encontrar cuando salgamos de nuestro confinamiento, probablemente va a ser muy diferente al mundo que dejamos cuando entramos en nuestras casas. Algo muy parecido a lo que le pasó a Noé. El mundo que conocía cuando entró al arca era un mundo completamente diferente al que se encontró al salir después de un año del arca. Que Dios nos ayude, que nos dé sabiduría para saber adaptarnos a estos nuevos tiempos y que la iglesia del Señor Jesucristo se mantenga unida, firme y victoriosa en el nombre del Señor. Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos. Nos vemos, nos encontramos el domingo en el culto. Bendiciones para todos. Shabbat Shalom.